Soy Richard Shaw y hoy tenemos una invitada muy especial. Se trata de la señora Danae Vilches. Danae es oriunda de Managua, Nicaragua, es una licenciada en Ciencias de la Comunicación, pero también tiene una maestría en Medios y Política. ¿Estoy correcto? Eso lo sacó en Dinamarca, ¿verdad? En Dinamarca y Holanda. En Dinamarca y Holanda. Ha participado en diferentes entidades de investigación, específicamente las que se dedican a investigar los hechos de violencia en contra de los periodistas. Actualmente es una periodista independiente, ha publicado en diferentes partes del mundo como el Washington Post, el Confidencial, y pues hoy está en Guatemala haciendo parte de un trabajo de investigación. Danae Vilches, fíjese que usted tiene una perspectiva bastante amplia con respecto al tema de la situación de los medios de comunicación a nivel centroamericano. Comparado con otras épocas, digamos, del 2010 para acá, ¿cómo ve usted la situación de la libertad de expresión en los países centroamericanos? Bueno, la verdad es que en principio yo creo que hay muchos desafíos y muchos peligros a los que actualmente se enfrentan los periodistas en la región. Particularmente los regímenes autocráticos son una preocupación constante y sus agresiones contra los periodistas, que incluyen, por ejemplo, encarcelamiento, persecución judicial, agresiones físicas y hostigamiento en línea. Y definitivamente también lo vemos en los que no son considerados regímenes autocráticos como tal, pero que tienen, digamos, algunas características autocráticas y de falta de Estado de Derecho que permiten a estos estados acosar a periodistas. Lo vemos, por ejemplo, en países como Panamá, en que hay persecución judicial contra periodistas, a pesar que es considerado una democracia bastante estable, y lo vemos también en otros países de Centroamérica. Me parece que esa, digamos, es la perspectiva regional. Estamos muy preocupados, quienes trabajamos en estos temas vivimos en constante preocupación, no solo por el hostigamiento, sino también por cosas como el bienestar físico de muchos colegas que se encuentran ahorita, por ejemplo, escondidos porque temen ser perseguidos, que tienen situaciones muy difíciles de agresiones y de amenazas, no solo del poder político, sino también de otros poderes fácticos, ya sea grupos del narcotráfico, inclusive élites económicas que agreden a periodistas y que los hostigan en función de su trabajo. Sí, es importante lo que usted está mencionando porque ha señalado un tema interesante: persecución judicial. Sí. Cuando hablamos aquí de persecución judicial, me gustaría que usted le ampliara un poco el panorama a los televidentes, a las personas que nos ven a través de las redes sociales, pero especialmente a todas las personas que nos escuchan a través de Radio Universidad acá en Guatemala. ¿Qué entiende usted como persecución judicial y de qué manera se ha aplicado? Wow, eso es un tema bastante amplio. En principio hay que entender, por ejemplo, que muchos de los países de Centroamérica todavía incluyen castigos penales para el tema de injurias y calumnia. Esto permite, por ejemplo, que cualquier persona alegue daños a la moral sobre, por ejemplo, una investigación periodística y que el castigo, ¿verdad?, incluya una pena de cárcel, por ejemplo. Eso es algo que, según los estándares internacionales, ya no debería estar permitido. O sea, el delito de injurias y calumnias, por ejemplo, debería ser procesado solo por lo civil. Pero también eso es más amplio, o sea, hemos visto casos, por ejemplo, de periodistas judicializados porque se les acusa de participar en una protesta cuando la estaban cubriendo. Eso es persecución judicial. O sea, te están acusando de delitos de sedición, por ejemplo, o de delitos de daños a la propiedad, ya sea en una protesta, por estar realizando tu trabajo de cubrir un evento. También, por ejemplo, hay otro tipo de persecución, el que se da, por ejemplo, cuando grandes empresas, tanto nacionales como internacionales en los países, no quieren que se salgan a la luz
historias o informaciones, entonces, digamos, acusan a los periodistas, no sé, de alentar a la gente a dañar propiedades o cosas así. Entonces realmente hay como distintos tipos. Y bueno, en Guatemala, digamos, está el caso del uso de la ley de acoso contra las mujeres para también hacer lo mismo. Hablamos de hostigamiento en línea. Esa sí es nueva. Hostigamiento en línea. Podríamos entender algún tipo de persecución por los pensamientos que tenga un periodista, pero la palabra hostigamiento, ¿cómo la define y qué ejemplo nos da? Bueno, realmente, o sea, hay toda una metodología de investigación en este campo, pero básicamente es cuando usuarios de las redes sociales, en la mayoría de los casos anónimos, que no se tiene nombre ni ningún dato, comienzan a agredir y amenazar periodistas, pues, y eso hay una amplia gama de cosas, desde que pues te digan vulgaridades hasta que te amenacen, y ha habido casos, por ejemplo, en que inclusive le sacan la información privada, dónde viven, cuáles son sus números de teléfono, cómo está compuesta su familia, etc. Entonces, realmente el hostigamiento en línea obviamente es nuevo, es decir, no es una receta solo de Centroamérica, es algo mundial. Y realmente es preocupante, pues, porque de alguna manera los periodistas utilizamos las redes sociales para ampliar las informaciones que nosotros presentamos, para poder debatir con la audiencia, para poder recabar más información, y el hecho de que en ningún lado los periodistas se puedan sentir seguros, pues es preocupante. Realmente, o sea, hay todo, inclusive desde los llamados trolls, hay toda una metodología de trabajo. Pues en la mayoría de los países en los que se ha investigado esto, o sea, hay grupos de personas o una persona utilizando varias cuentas, utilizando el mismo lenguaje, las mismas agresiones, etcétera. Lo que se pretende de alguna manera es inhibir a los periodistas de opinar o de sacar informaciones y de hacerlos sentir inseguros, pues. Sí, fíjese, licenciada, que yo en este momento estaba viendo, y le tengo aquí un ejemplo. Por ejemplo, aquí hay una cuenta de Twitter, X, ¿no? Y en la cuenta de Twitter lo que hay es un sobrenombre. Y así como esta cuenta de Twitter que hay acá, hay cientos de cuentas de Twitter que utilizan sobrenombres para asumir posturas políticas. Sí. Y aquí llegamos a un tema. ¿Cómo se confronta, cómo podemos confrontar la situación de la libre expresión de los ciudadanos y la responsabilidad del periodista? Porque una persona X, a través del Twitter, ¿verdad?, pone un seudónimo y lanza una cantidad de improperbios que vienen a afectar el buen nombre o la calidad reputacional de un periodista, de un funcionario o de un empresario. Pero él puede decir: yo estoy haciendo uso de mi libre expresión. Entonces, en lo personal, pues a mí me parece que todas las personas tienen derecho a decir lo que gusten, siempre y cuando asuman la responsabilidad de sus opiniones. Por eso, la pregunta me ha orientado de esos tipos. ¿Qué opina usted de estos famosos troles anónimos? ¿Y no cree usted que de alguna medida las grandes corporaciones de social media deberían de tener algún tipo de cláusula para que las personas que utilizan esto se identifiquen? Porque es muy fácil tirar la piedra y esconder la mano. Bueno, yo creo que eso es un debate mundial y muchas personas, por ejemplo, estarían en contra de lo que usted dice, porque al resguardar su identidad, por ejemplo, se sienten a veces más libres de decir cosas, sobre todo en regímenes autoritarios. Lo vemos no solo en Centroamérica, sino en países como Myanmar, en China, en la India, etcétera. Yo creo que la importancia de las políticas de estas empresas de social media y de cómo podrían tratar el tema de los trolls sería más bien, o sea, que la respuesta hacia las denuncias sea mejor, no sea automatizada. Es decir, ahora uno pone una denuncia y muchas veces no pasa nada con esta cuenta, pues. Entonces realmente, digamos, yo creo que el enfoque debería ser más en la gente siempre puede poner un seudónimo, siempre puede poner un nombre cualquiera y una foto que no es.
La importancia está, en principio, en una cultura y en un trabajo de aprender a debatir de manera civilizada. Y segundo, que exista, digamos, la oportunidad que los periodistas puedan denunciar el acoso y el hostigamiento y que se tomen medidas rápidas, por ejemplo. O sea, si están 5 cuentas acosando a un periodista, que este periodista pueda denunciar, estas cuentas me están acosando, aquí tengo, digamos, las capturas de pantalla o los tweets que me están diciendo improperio, entonces que esa cuenta sea cancelada. Sí, pero en ese caso son improperios, y si son opiniones, y si usted me está hablando pues, de periodistas, que es el ramo que usted, pero hablemos del público en general, el peligro reputacional en el cual se ve involucrado cualquier funcionario público, cualquier periodista por estas cuentas anónimas es tremendo, y como dice usted, no hay mayor consecuencia, y están investigando a tanta gente es como muy complicado. Bueno, habla de otras cosas, usted mencionó los poderes fácticos. Cuando usted habla de poderes fácticos como elementos de represión hacia la libre emisión del pensamiento y especialmente poderes fácticos como fuentes de origen para la violencia, ya sea física, judicial o mediática en contra de los periodistas, ¿podría mencionar en Centroamérica algunos de los poderes que usted ha identificado, además de los empresariales y el gobierno? Bueno, también existen, digamos, en ciertas zonas o en ciertos países grupos criminales, digamos, que operan al margen de la ley y que de alguna... México se da mucho eso, ¿eh? En México se da mucho eso, también en algunas partes de Centroamérica. Realmente no podemos obviar que en Centroamérica eso existe, pues, al igual que las élites económicas tienen un poder increíble en poder acosar y hostigar a periodistas sin que haya mayor consecuencia. Bueno, de los países centroamericanos que usted ha visitado, bueno, obviamente usted es oriunda de Nicaragua, que es donde más tiene su arraigo y su conocimiento, pero dígame, licenciada, ¿dónde será más peligroso ejercer el periodismo? Yo creo que es bien difícil decirlo. Digamos que en términos cuantitativos, en Honduras hay más periodistas asesinados, pero en Nicaragua, digamos, la situación diaria de la labor periodística es muy estresante, pues hay periodistas que tienen policías afuera de su casa todos los días, muy parecido a lo que pasa en Cuba, ¿no? Entonces realmente como la comparación es difícil porque las circunstancias de cada país son, digamos, muy particulares, cada país tiene sus propios desafíos, en cada país también hay diferentes regímenes, hay diferentes actores políticos y sociales que agreden a periodistas. Entonces, la comparación es un poco difícil. En términos cuantitativos, tal vez Honduras es el país donde más asesinan periodistas, pero en términos prácticos, pues todos de alguna manera son riesgosos para ejercer la labor. Usted habla de desafíos del periodismo. ¿Cuál es el desafío del periodista en el año 2021 y los años por venir? Considerando pues el tema digital, ¿va usted? Que está generando mucho desempleo. El tema de la inmediatez de la noticia, que está un periodista formado de academia, que da su nombre, que trabaja para un medio, pues está en desventaja frente a la inmediatez de cualquier ciudadano que con un video reporta la noticia. ¿Cuáles son los desafíos para esta nueva época digitalizada y post-pandemia? Bueno, yo creo que en principio hay desafíos no solo digitales, pues yo creo que el tema de la sobrevivencia económica de los medios es un gran desafío del que a veces no se habla, pero de que todos los periodistas estamos claros, pues, o sea, las condiciones que ya eran precarias se volvieron peores en la pandemia. Otro gran desafío, creería yo, es poder reportar a pesar de las agresiones de los poderes, del Estado, de los poderes fácticos, como decía antes, pero en el tema digital creo que, bueno, el tema de los fake news, digamos, es uno de los grandes debates actuales del periodismo. O sea, yo creo que los periodistas tienen una amplia gama de desafíos con ese tema de los fake news, precisamente porque se ha creado toda una estructura de medios de comunicación que o pseudomedios de comunicación que promueven noticias falsas,
personas, inclusive influencers o personas con algún grado de popularidad que también promueven noticias falsas y que se hacen llamar o periodistas o comunicadores, etcétera. Pero bueno, eso es un debate bien grande. Realmente yo creería que ese sería uno de los más grandes desafíos y el poder verificar la calidad de la información. Bueno, sí. Ahora tenemos a las noticias falsas, y amigos radioescuchas, las noticias falsas son aquellas que promueven algún tipo de información, pero sin el sustento, sí. El sustento documental, sin el sustento pericial, y cuando hablo de pericial me refiero a hechos concretos de estudios científicos, o el sustento testimonial de los actores de los hechos, ¿verdad? Eso es bien importante. Ahora, pegado al tema de los fake news están los fact-checking. Sí. Fact-checking, traduciéndolo al español, significa aquel que revisa los hechos. Yo he sido invitado a varios seminarios por la ONU especialmente y algunos otros sobre el tema del fact-checking. ¿Cuál es su visión acerca de esto? ¿Estas oficinas no llegarían también a convertirse en una especie de verdugos y censores de la información? No, ¿por qué? O sea, yo creo porque ellos son los que determinan si lo que tú dices es o no es verdad. Pero el fact-checking, digamos, debería ser o es una práctica periodística, pues, o sea, cualquier periodista, independientemente que su título oficial sea fact-checker, su labor es precisamente corroborar y verificar datos, o sea... Si la página existe, si el fulano no... Exacto. O sea, aquí el otro día sale, ¿verdad? Un video en la India y la gente caía muriendo. Y la gente decía, ¿ya vieron? Se pusieron la vacuna y se están muriendo. Y correspondía a una emisión de gas de hace 10 años. Entonces, creo que siempre hay detrás de toda información un interés. Una pregunta directa a mi colega y directa amiga, doña Danae Vilches, con una maestría en medios y política, además de la licenciatura en comunicación. Licenciada, ¿el periodista es objetivo? ¿Puede llegar a ser objetivo? Yo no creo en la objetividad. Ah, usted no cree en la objetividad. O sea, nuestra entrevistada dice, no creo en la objetividad. Ahora explíquenos por qué. Bueno, yo creo que el periodista es un ser humano que está arraigado en su medio y en la información que tiene. Entonces, digamos que la objetividad es un anhelo de todo periodista, o sea... Pero creo que el trabajo fundamental más bien tiene que ver con la metodología. O sea, el periodista como tal nunca puede desaprender lo que sabe, desconocer sus propios valores para hacer periodismo. Pero puede crear una metodología en la cual corrobora y verifica todo lo que está diciendo en función de que no solo sean sus valores, sus juicios o sus propias informaciones quienes estén plasmados, ya sea en su trabajo. Entonces, tiene más que, yo creo que el periodismo tiene más que ver con cómo intentas aproximarte a esa realidad desde la transparencia y desde la honestidad, pero la objetividad no es alcanzable. Pues yo creo que hay debates científicos en todas las áreas, no solo en el área de la comunicación, que comprueban que uno pone sus propios valores, sus propios juicios y su propio conocimiento en el trabajo que realiza, pues igual el periodista. Decía, no sé si Hegel o Engels, que el hombre es producto de sus circunstancias. Entonces un periodista que crece en la Unión Soviética no piensa igual que un periodista que creció en un pueblito de Milwaukee, o un periodista que le tocó vivir el conflicto armado en Guatemala, ¿verdad? Definitivamente. ¿Usted se desempeñó como periodista en Nicaragua? Sí, por 5 años. ¿Era periodista de oposición? No, era periodista independiente. Era periodista independiente. ¿Existen periodistas de oposición? Pues, si ellos deciden llamarse así, sí, probablemente sí. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre periodismo y activismo? ¿Cuál es la diferencia? Bueno, yo creo que la diferencia está en que en el activismo la gente no tiene una metodología clara. O sea, en el activismo uno escoge, digamos,
Es decir, pues, sos activista, no sé, de cierto partido político, de cierto movimiento. O simpatizas con ese partido político, con esa iglesia. Exacto, vos repetís el discurso de ese gremio, digamos. En el periodismo uno tiene metodologías de trabajo claras, tu trabajo es más amplio y a la vez es más difícil, porque todo lo que vos decís, vos tenés que hacerle fact-checking. Entonces, digamos, un activista puede decir lo que él piensa y lo que él piensa es noticia, un periodista no. Un periodista tiene que decir, si yo le estoy hablando de las cosas, de las agresiones a periodistas, por ejemplo, es porque yo he realizado un trabajo de fact-checking y yo tengo esa información disponible para poder brindársela si usted me lo pide. Pero un activista, digamos, puede hablar, digamos... Y maquillar los hechos según su visión y su percepción de los hechos. Así es. Por ejemplo, para un activista, la disolución de la Asamblea de la Alta Corte de El Salvador puede tener una perspectiva, pero para otro puede tener otra perspectiva. Exacto. O sea, significa que de acuerdo a tus simpatías y a tus antipatías, transmites la noticia. Y aquí es donde la colega ha señalado que no hay objetividad, que ese es un ideal que se busca alcanzar y que por eso hay metodologías, y para todos los amigos estudiantes de la Universidad de San Carlos y personas que nos escuchan, de eso se trata. Hay un ideal por alcanzar, que es la objetividad en la presentación de las noticias, y hay una metodología, ¿no, licenciada? Una versión, la otra versión, los hechos, una versión, otra versión. Ahora, ¿dónde está el peligro? En la conclusión. Sí. El peligro está en los adjetivos. El peligro está en buscar fuentes débiles versus fuentes fuertes. Exacto. O sea, si yo busco una persona con un argumento sólido de derecha y una persona que apenas conoce los argumentos de la izquierda, pues ahí yo ya estoy inclinando la balanza maliciosamente de acuerdo a mis intereses. Me gustó mucho esto, ahora voy a tocarme otro tema. Dígame. Los influencers. Sacan carnet de prensa y quieren esto y quieren lo otro. Y realmente hay muchos influencers, como Luisito Comunica, que tiene más audiencia que este programa y que muchos medios de comunicación de toda Guatemala y Nicaragua juntos. Sí. O sea, Luisito Comunica, por decirte, es un influencer que tiene 2 millones de personas. Sí. ¿Cuántos periódicos, cuánto es el tiraje de un periódico en Nicaragua y en Guatemala? Sí. Lo sumamos todos y no llegamos a eso. ¿Cuál es su visión con respecto a los influencers y cuál debería ser la actitud de parte de las diferentes asociaciones de periodistas y comunicadores frente a este grupo de personas con alto poder comunicacional que podrían llegar a influir en la toma de decisiones de las personas? ¿Deberíamos de capacitarlos? ¿Deberíamos de rechazarlos? ¿Qué deberíamos hacer? Bueno, la verdad es que no tengo una respuesta definitiva para eso. No, pero estamos hablando, colega, y usted se ve muy me parece fresca, muy auténtica. Cuéntenos. Me parece que el tema no es rechazarlos, pues, o sea, la existencia de ellos no va a cambiar si las asociaciones de prensa los agregan o no a su gremio. Me parece que más bien es poder dialogar con ellos y que, digamos, tanto a nivel de las instituciones del país, ya sea el Estado, las instituciones universitarias, etcétera, haya una especie de diálogo y de trabajo educativo en función de entender que estas personas están ahí, comunican, ¿sí?, pero comunican, digamos, en base a sus propias percepciones e ideas, y que el trabajo periodístico es otro. El trabajo periodístico es otro y la opinión es otra. Bueno, pues vamos a ir un pequeño corte. Regresamos aquí para terminar la entrevista con nuestra querida colega Danae Vilches de Nicaragua. Bueno, gracias por seguir la sintonía acá del programa Diálogos con Libertad en Radio Universidad y los diferentes medios de la multiplataforma de la Asociación de Periodistas de Guatemala. Nos acompaña la señora Danae Vilches, licenciada en Ciencias de la Comunicación, originaria de Nicaragua. Y esto me lleva a la pregunta final y obligada, mi querida Lic, y es la siguiente: ciudadana nicaragüense, investigadora de la libertad de prensa en todos los países de Centroamérica y me imagino que de América y hasta del mundo, porque usted siempre está en ese cuento. Oiga, ¿cómo está la situación en Nicaragua? Realmente don Daniel
¿Es la panacea? ¿Se va a volver a elegir él? ¿Cómo está la cosa con la señora Murillo? ¿Qué está pasando allá, pues? Bueno, realmente la situación de Nicaragua ahorita es bien delicada. Digamos que a raíz de las protestas de 2018 y de la crisis sociopolítica de 2018 hay todavía, digamos, un panorama bien sombrío. Hay todavía personas en las cárceles, hay todavía presos políticos, todavía, digamos, hay impunidad por los más de 325 asesinados durante las protestas, y ahora, digamos, este año es un año electoral. Ay, bueno, una pregunta, ¿hay elecciones en Nicaragua? De elegir, bueno, esa es una... Esa es la pregunta, ¿no? Pues usted me dice, año electoral no es lo mismo a que existan elecciones. Sí, exactamente. ¿Hay votaciones? Hay votaciones. Bueno, el gobierno, digamos, ha introducido ahora una serie de reformas electorales y los expertos han dicho pues que realmente no se reforma nada y que realmente es simplemente para cumplir con un requisito que le pidió la OEA, pero que no hay cambios profundos, y si no hay cambios profundos definitivamente pues no se puede elegir. Por otro lado, digamos, la oposición organizada ahora en dos bloques tiene, digamos, sus propios problemas para organizarse y para entenderse. Digamos, una unidad opositora todavía no se vislumbra y es muy duro pues porque encima de eso, digamos, hay un clima de hostigamiento y persecución. Política y a periodistas. Política y a periodistas específicamente. ¿Cuántos años lleva Ortega en el poder? Ortega entró al poder en el a finales de 2006, o sea, ya lleva bastante tiempo. Sí. Y realmente pues todos los cambios a la Constitución que ha hecho le permiten reelegirse indefinidamente. Pero disculpe, licenciada, que yo me tenga que quitar la careta, pero es que ya me ahogo hasta de la piedra. Me incomoda mucho esta información. Lleva 14 años en el poder. Sí. Bueno, eso es tremendo. Y entonces, ¿y la situación de los periodistas? Bueno, la situación de los periodistas es bien crítica, ¿no? En 2018, por ejemplo, hubo 2 periodistas presos por bastante tiempo, que fueron Miguel Mora y Lucía Pineda. Y ahora, digamos, la situación es bastante difícil. O sea, hay periodistas, por ejemplo, como Calúa Salazar, que tiene policías afuera de su casa todos los días. Pero no podemos pensar que es que lo quieren cuidar, ¿no? No. Que, digamos, amenazan a sus hijas con armas de alto calibre, a niñas pequeñas. Hay otros periodistas que están en situaciones similares. A esto se le añade, digamos, el hostigamiento en línea, o sea, cientos de cuentas pro gobierno, trolls, personas que no, digamos, se escudan en el anonimato para, qué sé yo, para decir cosas horribles, para decir vulgaridades, para hasta hacer incluso amenazas de muerte, pues. Entonces, esa es la situación actual. Cada vez es mucho más difícil vislumbrar, digamos, cuál va a ser la salida del régimen y cómo, digamos, va a haber una transición democrática que incluya temas como justicia transicional, que sea prioridad, por ejemplo, el tema de los presos políticos, que no parece estar en la agenda de la oposición ahorita de manera primordial. Bueno, es lamentable la situación que nos comenta la compañera. Ojalá que el pueblo nicaragüense, al que respetamos y admiramos mucho, encuentre una salida democrática para estos problemas, porque aunque la democracia no es un sistema perfecto, es el mejor que tenemos. Yo creo que la alternabilidad en el poder es uno de los elementos que ayuda mucho a darle credibilidad. Yo pues he tenido noticias de que en Nicaragua ya existen algunos avances en tema de desarrollo, de seguridad, etcétera, pero estos avances se ven empañados cuando no hay libertad de expresión ni libertad de elección. Bueno, muchísimas gracias, licenciada Danae Vilches, a este programa Diálogos con Libertad de la Universidad de San Carlos de Guatemala, que nos presta las ondas radiales de Radio Universidad. También muchísimas gracias y esperamos tenerla de vuelta acá con más información. Gracias. Vamos a una identificación del programa y regresamos con otra interesante entrevista.